En la noche de hoy vamos a estar hablando un poquito y escuchando y compartiendo con el profesor Emilio Ricci, quien es profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte en Chile, en Antofagasta. Es psicólogo clínico y de comunidad, terapeuta de familia, relacional sistémico, es máster en terapia familiar, es máster en innovación social y economía solidaria, es afiliado y colaborador para la Academia de Psicoterapia de la Familia de Roma, es miembro de la Orden de Psicólogos de la región Lazio en Italia, es miembro de la Asociación Europea de Terapia de Familia, miembro de la Asociación Triple Hélice, miembro de la Asociación Recording in progress. Latinoamericana para la formación y la enseñanza de la psicología, miembro de la Asociación para la Formación e Investigación para el Emprendimiento AFIDE, miembro de la Red Iberoamericana de Innovación Pública, es director del Núcleo Interdisciplinario de Investigación Emergente en Innovación Social, director del Diplomado de Innovación Social y director de la revista científica Estudios en Innovación, que casi que es una de las pioneras por acá en nuestro continente. Al profesor Emilio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos entonces. Muchísimas gracias, Mónica y colegas, obviamente por la presentación. Ahí está la presentación, me parece, ¿sí? Perfecto. Decía gracias, obviamente, por la presentación. Lo primero, obviamente, agradecer la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones en cuanto a la innovación social. Ya esta mañana, obviamente, se hizo la presentación por las autoridades de la Universidad Católica Luis Amigó, a quien agradezco, obviamente, los augurios, obviamente, por el trabajo bien encaminado, desde luego. Un saludo particular al vicerrector Marlon García, que tuvo la gentileza de estar esta mañana presente, también al decano, don Mario León Restrepo, al director de extensión, ¿no? don Camilo Gómez, y obviamente a Weimar, Mónica, obviamente por el proceso de preparación de este simposio. Dicho eso, voy a dedicar algunos minutos respecto a esta presentación, que tiene como objetivo obviamente guiarlos, reflexionar un poco experiencias exitosas propusieron nuestros colegas en Medellín. Yo diría, obviamente, con cierta, digamos, cautela respecto a aquello que en algún modo puede ser exitoso. Sin duda la experiencia ya tiene un elemento positivo y desde luego ahí va, obviamente, respecto a este verde esperanza, obviamente, reconociendo aquello que acontece en la innovación social y especialmente en la región latinoamericana del sur. Aquí les dejo, digamos, para recordar dónde nos encontramos, en el Cono Sur, finalmente, en esta larga y entrañable, obviamente, generación de este país. Aquí en azulito he puesto finalmente donde se encuentra la región norte, la desierto de Atacama, y donde nosotros nos encontramos, y desde luego donde viene todo ese análisis. Lo primero, obviamente, dar cuenta, obviamente, de ese momento de inicio, ¿no? La alegría, obviamente, de compartir con nuestros amigos y colegas, pero desde luego, obviamente, respecto a aquello que es un simposio finalmente, ¿no? Que obviamente tiene la generación, obviamente, de discusión y la invitación a todos los participantes y las participantes a ser proactivos finalmente respecto a no solamente en cuanto a escuchar, sino a promover, obviamente, una discusión que pueda aportar finalmente al conocimiento. Y desde luego aquello que da cuenta, obviamente, de aquello que entendemos por innovación social, que algunos conceptos, sin duda, tal vez los voy a volver a repetir de aquello que esta mañana ya se presentaba. Aquí un índice
de presentación, sucinto desde luego. Voy a dar un contexto general actual de aquello que es la innovación social en Chile, algunos elementos de crisis y desafíos en los cuales nos encontramos, también aquello que va a ser el contexto general universitario, el modelo teórico que fundamenta obviamente esa presentación y el trabajo que hemos ido realizando desde la Universidad Católica del Norte, algunos procesos en los cuales pudiera ser oportuno indicar, la experiencia y articulaciones de las redes y una integración de instrumentos que pudieran ser también oportunos respecto al utilizo, obviamente, en cuanto a querer replicar finalmente. Y algunas conclusiones respecto al proceso. Todo eso en un tiempo estimado de no más de 30 minutos y por favor, cuando pase los 30 minutos, si es que no he terminado, me indican para finalmente estar en silencio, que pudiera ser, ¿no? Bueno, una fotografía, todas las fotografías que utilizo en las presentaciones tienen obviamente un carácter obviamente metafórico, pero real en los contextos, ¿no? Esta es una panorámica desde el alto de parte de la ciudad de Antofagasta, digamos en el desierto más árido del mundo, digamos este campamento minero que nació finalmente para el desarrollo de una minería en proceso de mejorías, y aquello que nos encontramos en una ciudad sin duda pujante, ¿no? Una perla del norte así definida, pero con elementos bastante interesantes de observar. Eso tanto para llevar al contexto, ¿ya? Bueno, después del contexto bucólico, hay que llevar nuevamente aquello que es la realidad actual, donde nos encontramos, ¿no? Aquello que son obviamente estas crisis y valga la redundancia, especialmente respecto a donde la innovación social finalmente desarrolla el máximo de su generación en cuanto a creatividad, en cuanto a resultados o eventualmente búsqueda de resultados, respuestas finalmente a mejorías que son y debieran ser sustantivas para el bienestar de las personas. Estas dos crisis finalmente son las que, en particular, aquellas que escuchamos fuertemente en esos últimos días. El primero, esta crisis de la sanitaria, con una pandemia que sin duda trae aparejado más de 5 millones de muertos en el mundo, pero una transformación importante en las relaciones humanas, ¿no? El contexto, obviamente, donde nos encontramos también habla de aquello. En positivo, digamos, las capacidades finalmente de articularnos y de encontrarnos, pero y también otra crisis fuerte, que es la crisis económica, que esto ha llevado a un impacto importante, estallidos sociales en diferentes partes del mundo, también en este país, tanto para entendernos. Y estas crisis finalmente traen aparejado estos cambios, ¿no? Y que son sin duda traumáticos en la vida de la salud de todas las personas. Así aquí ninguno en algún modo sale airioso, sino respecto a un impacto que eso está teniendo. Y para innovación social, desde luego para la academia, es un elemento importante de análisis, especialmente respecto a las preguntas importantes, ¿no? El aporte que hace la academia sin duda para mejorar la calidad de vida, el bienestar y aportar obviamente con el conocimiento. Eso implica, ¿no? Necesidad de la generación de nuevos liderazgos, ¿sí? Sostenibles, entre comillas, especialmente respecto a aquello que se debiera estar finalmente preparando. Nuevas generaciones, y hablo desde la academia, desde luego, profesionales con mayores responsabilidades, con mayor agilidad para observar, para entender, para innovar, y obviamente con capacidades de resiliencia, es decir, enfrentar, soportar las dificultades y salir airiosos con una condición más positiva que negativa, ¿sí?
Estos atributos finalmente hablan de los actores sociales que hoy día sin duda existen y los podemos encontrar si hacemos una observación así bastante rápida de aquello que acontece, ¿no? Actores sociales, líderes que en algún modo son fácilmente reconocibles, y sobre eso basta ver a la COP21 y ahí se van a encontrar algunos datos. Esta mañana Marx, alguna fotografía nos daba cuenta de aquello también, pero también en el pequeño espacio donde nos encontramos a nuestros alrededores, desde luego que podemos encontrar. Y eso significa, obviamente, legitimar esas competencias, ¿no? Para enfrentar todo aquello que en algún modo estamos llamados a enfrentar. Uno, la crisis sanitaria. El segundo, una crisis económica. El tercero, una crisis social. Un cuarto, una crisis medioambiental. Un quinto, una crisis importante de confianzas. Ya Mark también hablaba de aquello esta mañana, ¿sí? Y las crisis finalmente respecto a eso implica obviamente que hemos llegado a un ciclo que se ha cumplido y que en ese momento se necesitan no solamente lentes para observar, sino instrumentos también para enfrentar esas transformaciones. Instrumentos que no son lineales tanto para entenderse, sino tienen elementos que son fundamentalmente articulaciones. Y aquí algunos elementos respecto a este contexto general de las universidades, aquello que proponía al inicio, algunos ejemplos de aquello que acontece desde luego en Chile en particular, con esta generación de diferentes laboratorios de emprendimiento, ¿no? Aquellos que en algún modo se dedican a esta promoción y experimentación, en donde va con un ejercicio importante que va respecto a identificar problemas, desafíos eventualmente, encontrar o proponer soluciones y desde luego implementarlas. Y sobre eso tenemos el Instituto de Innovación Social de la Universidad del Desarrollo en Santiago, el COLAB, ¿no? Que es ese laboratorio de innovación social de la Universidad Católica, el GENE de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta mañana también Marc daba cuenta de ese grupo de la Universidad de Santa María, Universidad Técnica especialmente dedicado a la innovación social, el Social Crea Lab de Playa Ancha, el Centro Integral de Innovación Social de la Universidad Católica del Maule, el Maule Lab, ¿no? Que es otro laboratorio de innovación social de la Universidad de Talca, y así con algunos orgullos de procesos, nuestra plataforma de innovación social, Triple Hélice, de la Universidad Católica del Norte, donde les hablo en este momento. ¿Cuáles son esos elementos contextuales que podemos en algún modo encontrar? Son proyectos, procesos, generación de articulaciones finalmente que por los intereses propios de estas universidades, por sinergias con la relación con el Estado, gobiernos locales, con empresas, los cuales con ciertos apalancamientos logran finalmente resolver cuestiones importantes para estas transformaciones sociales. Eso habla muy bien, obviamente, de esa capacidad de las universidades de ese país de articular, ¿no? Y de transformar. Eso implica también que hay contextos que también hay que en algún modo integrar. Y eso significa, obviamente, esas relaciones nacionales e internacionales en los cuales sobre estos procesos contextuales, desde luego, permiten o han permitido, obviamente, ciertas transformaciones. Hay un elemento importante que esta mañana Mark indicaba especialmente, ¿no? Sobre todo esa necesidad o proyección de las universidades para apoyar obviamente esa generación e implementación de estas nuevas ideas. No todo es positivo, desde luego, en el sentido que desde luego existen procesos, pero desde luego también existen modelos de administración y desarrollo que no siempre las universidades adecuan, y adecuan con una, digamos, visión en los cuales se puede anteponer o adelantar a los momentos en los cuales están ocurriendo ciertos eventos, y que muchas veces se llega tarde.
¿sí? Hay algunas personas que en algún modo pueden intuir, la academia debiera en algún modo adelantarse respecto a aquello, pero no siempre funciona. Esas fotografías de la región de Antofagasta, tanto para entender ese contraste, ¿no?, de diferentes acciones, la gran minería, aquella que en algún modo proyecta el sueldo, comillas, de Chile, cierre comillas, obviamente porque es el insumo económico de integración, obviamente, para el desarrollo, una astronomía de nivel mundial, pero también zonas de sacrificio así definidas respecto a aquello que es obviamente la gran industria, en los cuales la polución, el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Ese contexto es el que en algún modo de la Universidad Católica del Norte, aquí obviamente llego más al ámbito en los cuales estas acciones nuestras en particular han sido obviamente ese ejercicio de transformación, o si quieren de aplicación, y en especial modo 2013, en una adaptación de este modelo de la triple hélice, ¿no?, propuesto obviamente por esos dos sociólogos, Escovitz y Ledertoft, en el 97, siglo pasado, ¿no? Tal vez alguno de los presentes ni siquiera estaba vivo, o era muy pequeñito sobre todo, pero ya habían algunos antecedentes, no de innovación social, tanto para entenderse, sino de innovación. Innovación en cuanto a un análisis bastante aplicado respecto a los procesos de innovación para el desarrollo, dando cuenta obviamente del reconocimiento de las instituciones que sobre eso siempre han estado obviamente a la cabeza de aquello, la empresa o la industria y el Estado o gobierno, ¿no? Y aquello que hacen estos dos autores es analizar finalmente esta relación dual del siglo pasado, antepasado finalmente, de la época industrial, en los cuales esta relación finalmente era, y hasta ahora posiblemente la más fuerte. Una relación en la cual la empresa y el Estado conciernen ciertas acciones, ¿no? La empresa muchas veces indicando al Estado aquello que debiera hacer para eventualmente políticas públicas. Y una academia, ¿sí?, la universidad, tanto para entenderse, muchas veces de espalda a estas instituciones y obviamente legitimando aquello que es su accionar, ¿no? Y aquello que también estos autores indican es reconocer la experticia de cada uno de ellos, especialmente respecto a una transformación en la sociedad del conocimiento, en los cuales es posible en una transformación importante para el desarrollo y la innovación, ¿sí? Es decir, la academia respecto a su experticia en la información y especialmente la investigación aplicada, la empresa especialmente respecto a esa capacidad de utilizar ese know-how del conocimiento y llevarlo finalmente a procesos de emprendimiento y crecimiento económico. Y el Estado en estas dos experticias y capacidades, la primera, obviamente, la generación de políticas públicas, ¿no?, un elemento importante para el desarrollo, y un segundo, no menos importante, sobre todo para los estados pequeños, la generación de recursos y la entrega de esos recursos a través de diferentes instrumentos, llámese concursos, licitaciones y cualquier otro elemento. ¿Qué hacemos nosotros desde la Universidad Católica del Norte en ese 2013? Adaptar ese modelo de innovación para el desarrollo y llevarlo a una dimensión, obviamente, de integración hacia la innovación social. ¿Cómo? Bueno, haciendo aquello que hace la academia, preguntándose, observando aquello que acontece en los territorios y dando cuenta, obviamente, que esta visión finalmente de triple hélice, que desde luego trae ciertos elementos metafóricos, pero no tan lejanos respecto a las realidades, que es una conceptualización del ADN, ¿sí? Ese elemento propio, obviamente, y específico del ser humano. Y eso da cuenta finalmente de las capacidades de los cuales la innovación, y especialmente la innovación, debiera integrar esos elementos, dando cuenta, obviamente, aquello que es el bienestar de las personas, de las comunidades, el bien común, tanto para entenderse, ¿sí? Sobre ese primer momento de análisis, de reflexión, pasaron
muchos años, ¿no?, de experimentación, de adaptación finalmente, tanto para llegar ya en 2018 ya con un modelo más o menos ya recorrido, propio desde luego, y que da cuenta no solamente de aquello que es obviamente esa triple hélice. Hoy día se habla de cuádruple, quíntuple, sextuple, y algunos también indican que la triple hélice ya está superada porque ya no existe aquello. Digamos, aquí no se trata de inventar el agua caliente eventualmente, o proyectar más elementos que son obvios. Digamos, la triple hélice existe y continuará a existir. Aquello que para nosotros es importante es el medio en los cuales uno puede reconocer procesos de transformación. Es decir, no es solamente esa articulación entre el gobierno, la empresa y la universidad, sino también la integración de otros actores importantes de la sociedad civil, ¿sí? Los agentes impulsores, aquello que está en el tercer sector, aquello que nos indicaba nuestra colega de España esta mañana, los cuales obviamente reconocemos ONGs, ¿sí?, comunidades de emprendedores eventualmente que se encuentran finalmente en una acción en busca de soluciones o transformando, ¿no?, retos o desafíos e innovación social. Ahora, para nosotros es la sinergia que se puede en algún modo desarrollar si se pueden articular todos esos actores respecto a un objetivo común, que es el bienestar, ¿sí? Ese debiera ser el motivo, obviamente, que debiera llevar a todos finalmente a ese proceso. Pero muchas veces sabemos que no es así por diferentes acciones. Digamos, en esa articulación multiactores así definida, logramos identificar también esas transformaciones y las acciones que en el mismo momento se realizan en ese proceso, que va desde una investigación aplicada, ¿no?, llevando adelante obviamente mecanismos que nos puedan permitir observar aquello que está aconteciendo, articularlos con los instrumentos que existen en las regiones de Chile, especialmente respecto a dos en particular, una estrategia de desarrollo y una estrategia regional de innovación, que son las cartas de navegación, la observación de cómo el proyecto regional de desarrollo debiera tener ciertos elementos estructurales que son propios obviamente respecto a sus intereses y capacidades, ¿no?, en todo ámbito tecnológico, de desarrollo, de crecimiento urbano y rural. Y sobre ese proyecto finalmente madurado en este modelo de la triple hélice, como ven es una multihélice. Aquí uno pudiera en algún modo pensar una ameba, ¿no?, este elemento dinámico que se va transformando, ¿no?, y va creciendo porque cada uno de esos ámbitos obviamente puede ir en ámbito articulador, independiente, pero también en cierto momento se va a encontrar con otras respecto a aquello que es la divulgación y promoción. Eso significa divulgación científica, promoción del conocimiento, presentación en modo de talleres, de convenios, de congresos, de simposios eventualmente, pero también respecto a procesos de formación respecto a capital humano avanzado, diplomados, pero también en pregrado, un electivo de innovación social, ¿no? Pensando especialmente a las nuevas generaciones, rompiendo esa materia gris del conocimiento en compartimentos estancos, por ejemplo, aquellos que pertenecen a algunas carreras específicas de ciencias exactas, muchas veces no se encuentran con aquellos que vienen de otras áreas, salvo en los momentos en los cuales hay por conocimientos, por amigos, por cercanía eventualmente, porque uno se enamoró eventualmente, pero no respecto a un proyecto en los cuales la articulación sea interdisciplinaria, que es otro elemento que también integra la innovación social, o debiera, para menos para nosotros, ese elemento es el que nosotros vamos indicando, ¿no?, las acciones y las discusiones fundamentalmente. Nosotros no defendemos la innovación social, defendemos aquello que va sobre el objetivo fundamental, cómo las comunidades finalmente están recepcionando esas transformaciones o cómo finalmente están enfrentando sus problemáticas. Y muchas veces aquello que nos encontramos es aquello que fundamentalmente son los desafíos.
se ha perdido la confianza no solamente en las instituciones de gobierno, sino también en la academia. Es decir, la academia muchas veces ha estado de espaldas y en ese último periodo, eventualmente en esa necesidad de transformarse, de articularse, o eventualmente de encontrar un asiduo importante en la integración con las comunidades. Hoy día estamos respecto a una plataforma de innovación social que tiene ciertas condiciones en particular que luego al final eventualmente las preguntas se los voy a indicar. Por ahora lo voy a dejar ahí instalado y en ese momento hemos conformado un núcleo de investigación interdisciplinaria e innovación social. ¿Y por qué razón? Por aquello que decía al comienzo respecto a esa necesidad de articular desde la academia discusión, pero la generación también del conocimiento, y eso es importante. Para la comprensión de la innovación social necesitamos modelos, es decir, hay que romper ese esquema muchas veces con una cierta visión de asistencialismo errada, obviamente porque la innovación social no es asistencialismo, diferente obviamente son las acciones sociales que uno quiera desarrollar. El propósito finalmente de la innovación social son estas nuevas formas de satisfacer estas necesidades sociales que las instituciones nos están resolviendo. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos del Estado, en sus políticas públicas, hablamos de la empresa, que también puede tener importantes responsabilidades respecto a ciertas prácticas. Vaya a ver la polución en el mundo y aquello que son los objetivos de desarrollo sostenible, parten de algún presupuesto, y también la academia. Es decir, la academia también aquí es un agente de transformación, pero también puede tener ciertos elementos, especialmente respecto a las acciones que se puedan generar, catalizar finalmente, tanto para activar obviamente procesos. Y también otro elemento importante para la construcción, ¿no? Y especialmente la promoción obviamente de nuevos sistemas sociales, transformaciones positivas, eventualmente en lo económico, lo cultural, en lo político, ¿no? Sobre todo en estos momentos catastróficos finalmente que muchos gobiernos están viviendo, para generar nuevas prácticas, pero desde luego inclusivas, desde luego justas y sobre todo sostenibles. Digamos, una declaración de intenciones muchas veces, porque las realidades, tal vez aquello que dice la teoría, en la práctica, muchos de ustedes cuando salen y cuando saldrán obviamente a la actividad profesional no se van a encontrar con ello. Y aquí tenemos un modelo de observación de aquello que son obviamente esas perspectivas multiniveles. Aquí nosotros la hemos adaptado desde luego desde esta visión de Gilles del 2002 y llevada a la innovación social, pero sin duda son muy actuales respecto a esa observación de esos macro y micro niveles. Este macro nivel respecto a donde se encuentran finalmente estos procesos de evolución, de transformación, estas tendencias fundamentalmente a nivel global, marcados por los, hoy día por los objetivos de desarrollo sostenible, por la globalización desde luego, y estos paradigmas sociales que en algún modo participan con ciertos elementos que caen a la base y muchas veces están ahí declarados y que no alcanzan en algún modo a ser actuados, salvo en esas COP donde se encuentran todos a lanzarse piedras y eventualmente promesas, y luego vemos que nuestras realidades siguen siendo eventualmente las mismas, con ciertos elementos. Luego un nivel medio donde también encontramos obviamente esta innovación social aquí indicada en rojo, tanto para observarla top-down, ¿no? De aquellos que son con una proyección pro-inclusiva, trabajamos para aquellos que necesitan, y obviamente política pública eventualmente, una acción universitaria o eventualmente de la empresa, responsabilidad social empresarial, en los cuales con buenas intenciones quieren mejorar un cierto villorrio, una aldea, una plaza o cualquier elemento en los cuales sientan que obviamente trae mejorías. Esta innovación social, y obviamente es una de las posibilidades que podemos encontrar, eso es una observación de la innovación social, y una segunda, obviamente, en estos microniveles donde encontramos las comunidades muchas veces, en los cuales estos procesos de innovación social muchas veces son entre pruebas y errores y muchos fracasos. Fracaso obviamente porque faltan competencias, faltan insumos, faltan coordinaciones, faltan articulaciones. Vaya a haber una persona de una comunidad eventualmente que va a pedir un préstamo, ¿no?, para realizar una obra importante. El bancario, el empresario eventualmente
Yo le voy a preguntar quién es usted, digamos, yo no lo conozco. Diferente si fuera en algún modo patrocinado o acompañado desde nuestro rector, ¿no? Desde la universidad, o con otros actores que en algún modo con una cierta relevancia, la triple E dice tanto para entenderse, generan confianzas, articulaciones que pueden en algún modo tener posibilidades para llevar adelante, pero también coherencia respecto a esos instrumentos que Objetivo de Desarrollo Sostenible esta mañana se nos presentaban, y desde luego ahí pueden tener bajadas. Y ahí encontramos esta innovación bottom-up, es decir, de base, es decir, donde encontramos muchas veces la innovación social no es top-down, sino más bien en las comunidades. En las comunidades por aquello que indicábamos acá hace poco, es decir, las comunidades que necesitan resolver problemas que son reales e inmediatos y no pueden esperar a 20 años, a 10 años, eventualmente que alguien en algún modo lo pueda captar. Y eso significa que son sumamente atingentes a las problemáticas de crisis, ¿no? Van a resolver una cuestión que no tiene otro objetivo que mejorar el bienestar. No tiene un segundo fin que pudieran, para uno que es creativo, eventualmente ver un negocio. Y de esos negocios, por ejemplo, en pandemia se han multiplicado muchísimos en estos ámbitos remotos, obviamente, de ventas a través del online. El proyecto nuestro ha llevado también la generación y articulación de procesos en los cuales, en esta intención de procedimiento metodológico, catalizar proyectos y acompañar núcleos de innovación social. Indicamos núcleos aquellos que tienen finalmente ciertas capacidades finalmente para llevar una idea de interés y de resultado para las comunidades articuladas en estos multiniveles, ¿no? Y obviamente multiactores, los cuales sobre el proyecto que se está presentando, sea idea, sea actuación o sea intervención, viene evaluado respecto a su focalización, luego con un catastro importante de mapeo de agentes, los cuales se pueden encontrar los impulsadores, actores sociales, liderazgo y cuantos otros elementos, para luego llegar, si es que cumplen ciertas acciones, a un convenio de colaboración para obviamente acompañarlos con no solamente una palabra comprometida, sino con acciones, con un programa y un cronograma específico de acciones, para luego ir mediando y articulando respecto a los intereses de la academia, proyectos de escalamiento y procesos de mejoras para llegar a una sistematización de procesos, y eso significa obviamente dar cuenta de aquello que está aconteciendo. Este componente estratégico finalmente lo encontramos en esta imagen que anteriormente les había explicado. Aquí algunas imágenes de aquello que les he indicado en la teoría. Aquí tenemos la práctica o la fotografía de esa práctica, la región Antofagasta, diseminada en este mapa territorial, dividido obviamente por comunas, en los cuales cada uno de esos colores representa una comuna, pero también respecto a ciertas áreas en las cuales se fue a trabajar, sea en articulación obviamente de transformación respecto a unas plantas de reciclaje, al trabajo con migrantes, a lo que es el trabajo en tecnologías 3D o en construcción o ecoconstrucción o economía circular, o eventualmente en turismo de intereses, o eventualmente en una actuación finalmente de procesos de transformación de todo tipo, fundamentalmente. Y eso ha conllevado, hablamos del tiempo de COVID, a esas acciones que también en esa necesidad de articularse, enfrentar las crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, encontrar no solamente la problemática, sino especialmente las solucionáticas, ¿sí? Las respuestas. Esas respuestas creativas que pueden ser no antojadizas, sino coherentes. Es decir, trabajar en una formación de pregrado, en un electivo de innovación social, en modalidad remota, formación de este segundo diplomado, y ahora vamos para el tercero, ahí les voy a explicar más adelante. Prácticas de ingeniería, ¿no? En informática, de Capstone Project, que es una modalidad de titulación de las ingenierías de la Universidad Católica del Norte, los cuales se integran con nosotros, los acompañamos y los llevamos a los territorios. Pero también aquello que son los talleres, ¿no? Estas organizaciones públicas y privadas que no son catapultadas respecto a modelos teóricos, prácticos y de adecuación finalmente para resolver cuestiones que son de interés. Y nuestros logros, ahí tienen algunos elementos, algunas personas formadas, diplomandos, proyectos y tesis prácticas, talleres realizados, talleres institucionales,
y cuánto otro seminario que se ha ido realizando. Eso también trae aparejado, obviamente, no solamente la articulación, el acompañamiento con capital humano, sino también otros lineamientos que en algún modo pueden constituirse una acción mancomunada, proyectada en el mediano y largo plazo, donde la innovación social se va a encontrar muchas veces, no porque no está en el presente, sino que se puede actuar, obviamente, respecto a los procesos de replicabilidad, ¿sí? Y escalamiento. Y eso para nosotros obviamente fue la ideación, así como están los proyectos de acreditación. Bueno, acreditemos también la innovación social, no solamente entregando premios, ¿sí? Sino un sello de innovación social que sea propio de la región de Antofagasta y un sello a los cuales sea capitalizado no solamente desde la universidad, sino con esta multihélice, y por eso obviamente el sello multihélice en donde viene integrada la empresa, el Estado, las comunidades, desde luego, y obviamente para construirse en ese promoción, ¿no? del avance y de la operacionalización de la innovación social, ¿no? Un sistema de calidad de certificación y que en algún modo potencie en la región de Antofagasta esa credibilidad institucional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros nos encontramos en el término de las dos estrategias regionales y hoy día estamos a puertas de culminar con la nueva generación de la estrategia regional de innovación, en donde, para nuestro orgullo, esta región declara la innovación social como uno de los objetivos estratégicos. Eso significa que por 10 años 2021-2031 vamos a tener innovación social. Eso significa que nuestro concurso sello de innovación social ha sido integrado para la estrategia regional de innovación. Eso significa que vamos a poder trabajar coherentemente respecto a esta articulación, no solamente el reconocimiento de actores, de empresas, de academias, también de agentes finalmente, los cuales un sello se puede recibir, y también se puede perder si es que no mantiene obviamente coherencia, crecimiento, articulación, formación y cuánto otro elemento que también nosotros generamos. Mónica indicaba en esta presentación que les hablo, también es director de la revista de Innovación Social. Tiene un particular, esta revista no es una revista de divulgación, es una revista científica, y eso implica obviamente una transformación importante para América Latina. Con orgullo lo digo, existen dos revistas científicas dedicadas a la innovación social. Uno está en España, en el País Vasco, EPSIR, y la segunda, con todo orgullo les digo, es esta revista de la Universidad Católica del Norte. Una revista obviamente que trae aparejado una articulación también con diferentes actores de diferentes partes del mundo, pero también con el interés de poder promover la innovación social en América Latina e Iberoamérica en particular, y sobre eso el llamado tanto para comenzar no solamente a observar la innovación social, sino a escribir de aquella. Es decir, hay muchos elementos propicios en los cuales la innovación social se ha realizado en América Latina. Ya Escovitz nos indicaba en el 2012, la innovación social, bueno, el desarrollo, la aplicación de la triple hélice en particular, había nacido en el norte del mundo, pero mayor efectividad ha tenido en el tercer mundo, ¿sí? Es decir, la capacidad de aplicar finalmente esos procesos son en los espacios donde hay más necesidades. No digo que hay más necesidad de innovación social, sino capacidad de transformación. Pero la invitación obviamente a la academia es, y a las empresas, pero también a todos los actores, de escribir, de sistematizar aquello que en algún modo está ocurriendo. Estamos llanos finalmente respecto a nuestra revista, nos pueden encontrar en redes sociales, luego voy a indicarlo, y junto con la revista, también la divulgación de nuestros actores, es decir, las microcápsulas que fundamentalmente uno dijera no tengo competencia o capacidad y no me gusta hablar en público, menos finalmente a filmarme, pero si viene preparado esos proyectos finalmente que se están desarrollando en la región, en alguna parte del mundo, fundamentalmente puede ser visto, seguido y eventualmente catapultado, no solamente por la experiencia del conocimiento, sino respecto a la capacidad finalmente de encontrar recursos, pero también obviamente políticas que en alguno puedan tener su proyecto y proceso de credibilidad.
algunos elementos finalmente respecto a esas articulaciones que esta ameba de la innovación social, ¿no?, nos propone. Todos esos procesos que se han dado y se siguen dando finalmente es respecto a ese interés nuestro de poder compartir, integrar, colaborar finalmente, transformar, ¿no?, con liderazgos que sean más democráticos especialmente y no superpartes. Es decir, la innovación social puede ser catalizada desde la academia, pero en ningún caso dirigida respecto a aquello que quiere la academia. Es decir, los actores deben ser reconocidos respecto a sus competencias y esos son los elementos que finalmente desde nuestra universidad proponemos. Algunas de las redes que para nosotros son sumamente importantes porque se firman acuerdos de colaboración y sobre eso compenetran otras acciones en mediano y largo plazo, con la Universidad de Salamanca, con la Politécnica de Valencia, con la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia, ¿no?, tan querida para mí, y obviamente respecto a nuevas redes de ámbito obviamente internacional que da cuenta especialmente de seguir avanzando en aquello que es la innovación social. Esta segunda publicación nuestra, aquí tienen, para aquellos que sacan fotografías en internet, pueden descargarse este libro. Es un libro que tiene dos versiones, una versión digital, ¿no?, en Open Access, y eso significa que el libro no se vende, el libro está, el conocimiento para ser compartido con las comunidades, que las comunidades se apropien de aquí, pero que también finalmente hacer un aporte al conocimiento y a la discusión abierta. La versión impresa, sacamos 300 ejemplares, obviamente para hacer obviamente esos regalos y entregas institucionales, pero desde luego aquello que nos interesa es que se lea, se discute y se reflexione sobre qué es, ¿no?, cómo se hace, cuáles son los elementos a los cuales la innovación social puede llegar. He hablado mucho, ¿no? Aquí algunas fotografías, especialmente donde nos encontramos, en el norte de Chile. Esos son los territorios que para Medellín son completamente diferentes de aquello que están eventualmente acostumbrados a observar, ¿no? Todas sus colinas finalmente completamente verdes, llenas obviamente de vida, y con esa diferencia absoluta, ¿no?, territorial, en los cuales les aseguro que aquí también está lleno de vida. Diferente, desde luego, pero con muchos elementos en los cuales poder encontrarse. Catapultados bajo las ondas del mar, en apnea en este momento, para respirar aquello que muchas veces no tenemos el tiempo para hacer. Y cuando digo respirar, es respirar nuestras ideas, pensar aquello que estamos haciendo con el tiempo suficiente de ese oxígeno que nos permita en algún modo ir al encuentro de lo desconocido, ¿no?, como aquello que es finalmente un mamífero, ¿no?, de las profundidades, de los cuales la curiosidad de uno tal vez sea mucho más impetuosa e interesante respecto a nuestra curiosidad, que como científicos muchas veces es más temerosa. Las instituciones universitarias, al momento de tomar decisiones por obviamente condiciones de sobrevivencia, no lo hacen, y eso implica obviamente impactos importantes. Pero desde el alto podemos también observar aquello que acontece en los territorios. Para aquellos que nos siguen, aquí tienen, ¿no?, parte de la región de Antofagasta, como ven, ¿no?, el macro desierto, en donde tenemos solamente desierto, pero no lo crean porque ahí hay mucha vida. Bueno, desde ahí donde les estoy hablando en este momento, gracias a la NASA, obviamente esta fotografía maravillosa, de los cuales uno también debe observar desde lejos, tanto para preguntarse cómo lo estamos haciendo, bajar en las profundidades para observar y escuchar qué dicen las personas de aquello que está ocurriendo, cuáles son sus dificultades, cómo se han resuelto, cuáles son las competencias que tienen, y finalmente pensar obviamente las transformaciones. Un saludo particular al equipo de la Plataforma Innovación Social, que por muchos años han estado muy cercanos a ese docente académico de la Universidad Católica del Norte, compartiendo con ingenio, con curiosidad,
con satisfacción, pero a veces con dificultades aquello que son los proyectos humanos en los cuales las transformaciones no siempre vienen como uno quisiera. Agradecimientos desde luego por todo el acompañamiento que hemos tenido, para aquellos que se encuentran obviamente en dificultades sanitarias, los mejores éxitos y obviamente la cercanía nuestra. El proyecto nuestro de transformación va para el 2022, ¿no? Esperamos. Turismo de intereses especiales con base en innovación social. Luego de haber hablado de innovación social a secas, abierto, obviamente con diferentes bajadas, queremos en algún modo comenzar ya a definir innovaciones sociales con apellidos. Y para innovación social, para esas transformaciones en donde el cuidado del medio ambiente, pero también el cuidado de los elementos patrimoniales, no solamente de aquellos que son obviamente esos objetos de los cuales el visitante se puede en algún modo regocijar, sino especialmente encontrarse con esas comunidades que están alrededor de aquellas y que sin duda debiéramos con mayor fuerza proteger, acompañar y mejorar especialmente en su capacidad de bienestar, no llevándoles la Roma, la Venecia o París del momento, sino reconstituyendo finalmente aquello que es lo más importante finalmente, esas diferencias individuales y esas capacidades finalmente de vivir el mundo respecto a aquello que nos toca vivir desde la academia. Dicho esto, muchas gracias a todos y a todas y dejo de compartir. Aquí ya sí hay sonido. Emilio, muchas gracias, hombre. Es una vasta experiencia la que ha recogido y un camino que de alguna manera se evidencia con muchos logros, pese a la claridad que hacía al inicio sobre experiencias exitosas. Obviamente puede hablar de alguna manera, es éxito sostener y mientras se me adelantaron aquí con una pregunta, pero bueno, nos dice Mauricio que ¿cuál es el estado de la innovación social en América Latina? ¿Qué lectura tenés o se tiene desde Chile? Y no solo desde Chile, porque la visión tuya, digamos, es mucho más amplia. Has tenido muchos procesos de formación y de aplicación también en Europa. Entonces, tenés un panorama amplio para contarnos cómo se ve la innovación social en América Latina. Extraordinaria pregunta. Nuestra editora jefa, la doctora Andrea Cote, cada vez que nos encontramos a propósito del este análisis de nuestra revista Social Innovation Studies, da cuenta finalmente de nuestro interés de llevar al documento y expresar aquello que está aconteciendo en América Latina en respecto a la innovación social. Que desde la observación que ya hacía y hace finalmente la CEPAL, ¿sí? Da cuenta obviamente de procesos muy exitosos en cuanto a la aplicación de la innovación social respecto a los procesos desde las comunidades, ¿no? Que son muy, digamos, aclamadas especialmente respecto a la promoción de ese bienestar. Menos, y esto cuando digo menos entre comillas, no quiere decir que no está sucediendo, menos respecto a aquello que acontece desde la academia en particular, si es esa la pregunta que finalmente nuestro colega desea respecto al estado de la innovación social. Porque sin duda la academia, obviamente respecto a esta definición que daba al inicio y esta mañana también se ha indicado, ha lentamente integrado aquello que son esos nuevos conceptos que da cuenta de interdisciplinaridad, ¿sí? De visiones fundamentalmente respecto a la diferencia entre innovación tecnológica e innovación social,
La innovación tecnológica especialmente da cuenta obviamente de la necesidad de encontrar obviamente nuevos insumos, instrumentos que den cuenta de mejorías. La innovación social no es que está contra la innovación tecnológica, sino lo que da cuenta finalmente que a la base están las personas, es decir, es ahí el elemento fundamental. Y sobre eso sí encontramos en la academia, en América Latina, sí elementos importantes. En Brasil, desde luego, hay una cierta acción importante. Allá en Colombia, desde luego, que las tenemos y el ejemplo lo tienen ahí sentado a su lado, y también en la Universidad Luis Amigó, también obviamente en Bogotá y otros apartados en México, en Argentina, en Uruguay. Bueno, vamos a encontrar, digamos, ciertas sintonías, ciertas transformaciones. Aquello que eventualmente es, y por ende, ese accionar fundamentalmente de esos procesos que finalmente va sobre los momentos en donde la incertidumbre, en algún modo, es elemento que muchas instituciones temen. La innovación social sobre la incertidumbre se mueve, es decir, sobre esos ámbitos de transformación en los cuales se ha dejado obviamente el espacio del confort, tanto para entenderse, y se está en una navegación de alto océano en donde no hay respuestas, porque la respuesta que pudiera dar a los colegas, sí, está muy bien. Digamos, aquello que está bien es que hay, digamos, elementos importantes de innovación social que las universidades en ese último momento están tomando y están, digamos, registrando. Y eso habla muy bien porque se está integrando en la academia, ¿no? Como procesos de investigación y de observación. Lo que va faltando es todo aquello que es nuestro interés, ¿no? ¿Cuánto de eso se está sistematizando? Y al parecer la sistematización, obviamente porque los conceptos son diferentes, hablamos de bienestar, las comunidades resuelven su bienestar y hasta luego. Es decir, aquellos que luego siguen como un modelo de negocio o eventualmente un emprendimiento, recordando innovación social, emprendimiento social y emprendimiento very propio, son tres acciones diferentes unas de otras, pero tiene como un ejemplo o ejercicio ese primer concepto de ideación, ¿no? Creatividad para transformar y eventualmente encontrar un negocio que pueda ser rediticio. La innovación social sin duda puede ser rediticia, pero es un tercero quien finalmente la va a pagar o a desarrollar. Y eso implica para la academia que cuando uno dice, mire, la academia lo que debe hacer es obviamente homologar, inscribir, obviamente patentar. Una vez que patentamos la innovación social, esa cosa se vendió. Y vivimos en un mundo cada vez más orgullosamente egoísta, en donde todo se compra y todo se vende. Aquí que nosotros, fundamentalmente, obviamente por esos registros institucionales nuestros, como Universidad Católica, hay un elemento social que debiera estar a la base y obviamente como objetivo fundamental. Es decir, el registro nuestro es una tarea importante respecto a la ética profesional e institucional, aportar al beneficio de las comunidades. Muchas universidades no han aportado mucho al beneficio de las comunidades. Aquello que han hecho, sin duda, resolver ciertas cuestiones, pero esta pregunta fundamentalmente para nuestros estudiantes, aquellos que están aquí presentes, es la invitación a aquello. No dejen de pensar que el conocimiento que están recibiendo tendrá que ser delegado luego respecto a sus usuarios, quien sean. Una cosa es pensar al usuario que me va a hacer pagar, obviamente, tal vez una boleta de luz, o eventualmente voy a comprar el último carro, o si no, el diagnóstico fundamentalmente respecto a este respeto a la dignidad es cómo mejoramos ese bienestar. Esa tarea es la que va faltando fundamentalmente respecto a estos registros, porque las métricas de innovación social son incipientes fundamentalmente, y sobre eso ahí donde tenemos la tarea finalmente para seguir trabajando, desarrollando. Tiene en silencio, mi estimado Ubey. Sigue en silencio. Ahora sí, Ahora sí. eso sí. Insisto, se va a acabar la pandemia y no vamos a aprender todavía el botoncito cuando se bloquea. Precisamente con lo que finalizabas, el tema de las métricas,
ahí nos complementaba precisamente Mauricio la pregunta con esa viabilidad, esa posibilidad. Encuentra uno quizá algunas formas de medición de innovación social, pero quizá qué tan lejos estamos de que a nivel internacional se establezca unos estándares de innovación social como lo es el GRID o la RCE. ¿Todavía estamos lejos? ¿O qué conoces por ahí del tema? ¿O estás trabajando en algo también? Para que nos Ya, sumemos. sí. La respuesta es así como creativamente en procesos que ya existen. ¿Por qué ya existen? Porque no hay que ir tan lejos de aquello que ya está sucediendo en el mundo. Es decir, cuando uno dice cuál es la métrica de innovación social y vamos a tener diferentes apartados, aquello que vamos a encontrarnos es que nos vamos a enfrentar entre instituciones, entre comillas, aquellos eruditos o aquellos que desean ser eruditos o aquellos que quieren ser reconocidos como eruditos y decirle no, esa es la métrica de innovación social. Y sobre esos ejercicios, no innovación social, sino en otras áreas, tenemos muchas revoluciones, encuentros y muchas veces desencuentros. Los objetivos de desarrollo sostenible son elementos fundamentales en los cuales ya es posible dar cuenta de los elementos que debieran también llevar, ¿no?, a defender, porque una cosa es defender los objetivos de desarrollo sostenible, pero a la base están las personas, los individuos. Y si no hablamos de individuos, si no hablamos de bienestar, les aseguro que eso queda en algún modo una declaración finalmente para proteger el medio ambiente. Pero hay que proteger a las personas en el medio ambiente, y eso es una tarea de la innovación social, o de ciertas partes de la innovación social. Esas métricas en las cuales fundamentalmente se piden, digamos, de analizar y considerar, implica esa participación interdisciplinaria con esos actores especialistas. Mire, hace no más de una semana y media me encontré con un querido colega, muy amigo, cercano, está en otra universidad en el sur de Chile, y precisamente hablando, él es un investigador de primera, obviamente en las métricas y en lo cuanti, se mueve al revés y al derecho, y muchas veces indicaba, obviamente con ese ejercicio de broma y provocación, mire, la investigación quali es sentarse, pensar, hacer así y decir, hoy día que escribo y ahí está. No, digamos, aquí hay ciertos elementos que sin duda también hay que transformar, y eso es la creatividad que desde luego está en este momento. Están sucediendo muchas acciones en Europa especialmente, ya Marc daba cuenta de aquello, algunos colegas que también obviamente están trabajando mucho en innovación social, en Italia desde luego, en los países anglosajones especialmente, en Alemania hay investigadores de primera línea que están dando y observando aquello que sucede en innovación social, donde en América Latina, y porque obviamente es el concepto fundamentalmente de esas transformaciones por necesidad, América Latina, Asia y Oriente. Recuérdense que todos esos elementos del tercer mundo, entre comillas, así mal declarado, y obviamente con ciertos dejes, obviamente de diferencias territoriales, desde luego es el elemento en los cuales utilizar. Nosotros, incipientemente respecto a esta observación, el libro nuestro indica obviamente un cierto inicio respecto a aquello. Voy a ser majadero. No, es una invitación, ahí se lo dejé en el chat, ahí para que se lo descarguen, lo vayan a buscar. Nosotros no hacemos ninguna búsqueda de cuánto lo está leyendo, así que no se preocupe. Si es solamente con el interés, porque ahí hay ciertos elementos en los cuales ya pueden finalmente utilizar respecto a aquello que existe como ejercicio, a la pregunta que me hacía Weimar hace poco, pero respecto a estas nuevas métricas, son todas por, obviamente, sentar. Yo creo que ahí puede ser, obviamente, el próximo simposio en los cuales llevar, obviamente, como tarea, porque yo creo que eso pudiera ser oportuno, de ir generando acciones para construirlas y finalmente llamar, obviamente, a todos nuestros colegas en el mundo y sentarnos y pensar un poco de aquello que está ocurriendo. De eso, sin duda, les aseguro que hay elementos que lo llevan finalmente a pensar. Desde luego, en ese momento ocurren ciertas acciones, pero son por el momento más independientes que no, digamos, articuladas. Y yo creo que esa es la tarea que va quedando.
Ábrale el micrófono a nuestro colega. Ahí sí, ya. De esas cosas que de pronto va recogiendo uno en todo lo que nos estás compartiendo, se me venía a la mente algo que trabajamos hace unos días y era la sostenibilidad de los proyectos de innovación social en la fase madura. Ujú. Y se observa que, digamos que hay, sí, como cierta rivalidad entre las mismas universidades, los mismos operadores de proyectos, y esto dificulta quizá el ejercicio mismo, el desarrollo mismo de la innovación social. Esa sostenibilidad, de pronto, ¿cómo la han logrado ustedes hacer en la fase madura de los proyectos? Ya cuando, digamos, los dejamos que se vayan apropiando las propias comunidades de ellos, perduren en el tiempo, que la importancia ahí es que en el ejercicio de innovación social también se pueda medir en el mediano y largo plazo el impacto, el efecto de la intervención. No, soy uno de los críticos del tema cuando la medición queda simplemente ahí en el momento en que se dio la charla, se hizo la conferencia, terminó el taller, y sí, todos contentos, pues en el momento todos están contentos quizá porque hasta les dieron un buen refrigerio, los llevaron a un sitio diferente, pero el efecto real de la intervención en esa fase madura, hacerlo sostenible es más difícil. Y cómo desde esos ejercicios que ustedes han realizado lo han logrado superar. Excelente pregunta, lo felicito, Weimar. Maravilloso el análisis en cuanto a cuándo madura un proyecto de innovación social y qué sucede luego, ¿no? con esa madurez. Necesita obviamente apalancar, necesita obviamente seguir vinculado. Recuérdense que nuestro modelo, voy a volver a, solamente para, digamos, dar cuenta de la respuesta y que en algún modo se comprendan, porque es sumamente, digamos, intuitiva, ¿no? Ya. ¿Dónde está? Me parece que la última, ya. Eso es para volver a repetir las gracias, ¿eh? No, intuitiva ¿en qué sentido? Lo primero respecto a la fase de maduración o cuando se madura, ¿qué acontece luego, ¿no? El modelo nuestro, obviamente triple hélice, tiene estos componentes, ¿no? Obviamente considerando que recordamos el ADN, elementos biológicos, fundamentalmente de aquello que es obviamente esta cadena propia, ¿no? De desarrollo del ser humano, pero tiene componentes importantes. Es decir, en ciertos momentos se encuentran, en otros momentos se alejan. En ciertos momentos se encuentran y otros momentos se alejan. Quiere decir, una transformación dinámica de desarrollo y crecimiento. ¿Desarrollo en qué sentido? Que la articulación e innovación social desde la academia y desde nuestro modelo, hablo en particular, es recurso humano, capacidades obviamente para acompañar el proceso de crecimiento, de maduración, la articulación multihélice con los actores fundamentalmente que van a ser digamos, de apoyo y de aporte en política pública eventualmente, hablemos de la institución del Estado, de gobiernos locales, municipales, ¿sí? Barriales eventualmente, pero también de la empresa, de la industria, ¿no? La gran industria si es que desean. En esa primera articulación o segunda articulación, aquello que acontece en el proceso de maduración es aquello que en algún modo ya les indicaba, que se llama sistematización. Una cosa es que yo desarrolle un proyecto de innovación social y otra cosa es preparemos, indiquemos aquello que ha sido nuestro proceso. Y si
aquello que ha sido nuestro proceso, y por eso obviamente les digo, lean el libro, porque el libro lo que hace es sistematizar aquello que nosotros muchas veces hicimos obviamente guiados respecto a un modelo que fuimos madurando, que fuimos articulando y luego creando obviamente esos nexos. Cuando uno sistematiza ya tiene una segunda parte, que finalmente aquello que Weimar en algún modo ya indica o en algún modo se podría intuir en la pregunta. Bueno, ¿y cómo crece y cómo madura? Bueno, madura cuando uno va a replicar esa idea, no solamente porque me voy a quedar en esa idea porque ya resolví una cuestión importante o particular, sino que trae otras transformaciones. Aquí les voy a dar un caso y un saludo particular muy cercano desde corazón al proyecto Budeo. Budeo obviamente como transformación social, especialmente trabajando con jóvenes de la región de Antofagasta a través de la experiencia del bodyboard y especialmente en cuanto a las transformaciones de jóvenes que pudieran ser en riesgo social por las condiciones sociales, culturales eventualmente, catapultados fundamentalmente a hacer una experiencia natural, deportiva, que trae como objetivo no el deporte en sí, sino aquello que son las segundas partes, que es un proyecto de vida, es decir, la transformación respecto a hábitos deportivos que van a ser catapultados respecto a hábitos de formación, de proyecto, y luego de eso una sistematización que da cuenta de por qué no trabajamos especialmente respecto a experiencias territoriales de desarrollo, es decir, esas fotografías últimas que les hice ver, bueno, aquí están, esas fotografías últimas, si uno dice, ¿qué tal si llevamos estos jóvenes a las poblaciones respecto a cierta experiencia de diálogo, de reflexión, de descubrimiento, no solamente del aspecto natural, tanto para entenderse ODS, sino de las personas, de los individuos, de los jóvenes, en cuanto a qué descubro de mí en esa experiencia natural y cómo me proyecto a futuro. Y si una de esas personas, de los 30, 40, 60 y tantos niños que siguen trabajando con Budeo, trae aparejado esa experiencia, hoy día lo que está haciendo Budeo está transformado en diferentes acciones. Uno es Budeo Tour, ¿no? Un especialista especialmente en el turismo de intereses, ¿no? En los cuales se venden experiencias, pero también respecto a llevar esas experiencias territoriales que nacieron en la ciudad de Antofagasta. Hoy día lo que generan es un campeonato mundial de bodyboard y este modelo que lo llevan obviamente catapultando y replicando en otros países, pero también replicándolo en otras regiones y otras zonas de los municipios de la región de Antofagasta. Ahí tienes obviamente un ejercicio de escalamiento, digamos, ese es uno de los tantos, pero desde luego esa proyección de crecimiento va con esa articulación que debe continuar, es decir, no es darles el recurso económico si es que los vamos a apoyar de ese modo y desaparecer, sino trae aparejado para la institución universitaria en particular también preguntarse, adecuar, actualizar sus modelos teóricos de formación, en los cuales sobre eso luego van a venir las segundas partes, que es, vamos a observar, tal cual como decías tú, qué está aconteciendo con ellos luego de 10, 15 o 20 años de intervención, o cuando fue la primera intervención, ¿no? En ese momento. Si hoy día hablamos con los colegas de Budeo, tienen obviamente aparejado especialmente esas experiencias de inicio respecto a un proyecto que fue madurando, porque las personas vamos cambiando y vamos creciendo. Y aquello que se hacía intuitivo en un cierto momento, hoy día ya es un modelo teórico, práctico, reconocido no solamente en el entorno social, sino en el entorno institucional. ¿Y por qué razón? Porque tienen obviamente esta relación multiactores con la academia presente que los sigue impulsando, refrendando, pero también respecto a esas discusiones con las políticas públicas que muchas veces, y aquí viene de paso una pregunta que esta mañana se hacía, ¿el actor público apoya la innovación social? Muchas veces aquello que trae el actor público, la institucionalidad muchas veces son reglamentaciones tan rígidas que impiden que los procesos de transformación se logren porque ponen en discusión aquello que son las propias reglamentaciones del momento, aquello que no se puede hacer. Recordando que las leyes están hechas para cambiarse, no eventualmente para que esas leyes en algún modo rijan para siempre al ser humano, porque el ser humano está en un proceso constante de transformación. Éramos niños una vez,
hoy día adolescentes, bueno, yo ya no dejé de ser adolescente, un poco más maduro, o con una captación de juventud a mis espaldas, ¿no? Que las llevo aquí atrás, pero esos elementos desde luego traen aparejado esa condición de acompañar en ciertos momentos, pero también obviamente de indicar políticas públicas, ahí va la segunda parte obviamente de la respuesta, que generen y puedan apalancar esos procesos. Los ODS, tanto para entenderse, es otra tarea que también la institución pública, las universidades debieran dar cuenta de aquello. Recuérdense que esta mañana Marx lo presentaba especialmente aquello que la Caledon University ya declara, es decir, al 2030 ellos tienen la innovación social como eje prioritario número 1. Nuestras universidades, ¿qué tienen de innovación social? Mire, yo lo digo con todo respeto, la declaración solamente, pero esa bajada implica obviamente una postura, un liderazgo y una transformación que traiga aparejado no solamente credibilidad, sino acciones que sean concretas. Y eso significa obviamente un contagio, una termita finalmente de la innovación social que pueda entrar en nuestras cabezas, en instituciones y comenzar a roer en positivo ese contagio del virus de la innovación social que espero que algunos de nuestros oyentes pueda ser en algún modo cautivado respecto a esa condición de diagnóstico, de diálogo y de reflexión. No, excelente. Es algo que definitivamente no pararíamos de conversar. Creo que vivimos realidades muy similares y de alguna manera es también como la oportunidad de que las soluciones o las estrategias también sean muy similares y con unas sinergias interesantes que aprovechen todos estos pequeños pasos que vamos dando quizá en diferentes sitios, en diferentes direcciones, y que todas las personas que nos acompañan en esta sesión en este momento o son líderes de procesos o se están formando para ser líderes de procesos, y debemos de tener muy presente siempre de que la finalidad última es ese bienestar de las personas, es esa transformación de esa realidad que se está viviendo en los diferentes territorios, y como lo miramos en esta última parte, poder hacer esto sostenible, que es quizá el principal reto. Agradezco al gran amigo Emilio. Habrían muchas más preguntas, pero me aguanto. Ya después lo estaremos trabajando en otro espacio. Profesora Mónica, continúe por favor.